Después de una pelea, mi marido me dejó en una parada de autobús, sin dinero. Estuve a punto de caminar los 30 kilómetros que me separaban de casa cuando una anciana ciega se acercó y me dijo con voz serena: «Finge que eres mi nieta. Mi chofer está por llegar. Tu marido se va a arrepentir de haberte dejado junto a la mujer más rica de la ciudad». Los platos aún humeaban en la mesa cuando su voz, seca como piedra, me cortó el aliento. «Otra vez arroz», le respondí sin levantar la mirada. Pero mi tono bastó para que el ambiente se helara. En menos de un minuto, las palabras se acumularon como cuchillos y los reproches de años salieron de golpe, sin filtro, sin pausa. Sergio se levantó de la silla de un salto, tirando la servilleta al suelo. Yo también me puse de pie, con el corazón descompasado, gritándole que estaba harta de vivir con miedo. Él me acusó de ser la causa de todos sus fracasos, de haberle robado la vida. Cuando se acercó demasiado, di un paso atrás, no por miedo físico, sino porque entendí, por primera vez, que ya no quedaba nada que salvar. Me miró con una frialdad que no le conocía y, sin subir la voz, me llamó lastre, inútil, vergüenza de esposa, alguien que ni siquiera servía para preparar una comida decente. Me quedé inmóvil, como si su voz ya no viniera de él, sino de algo oscuro que llevaba tiempo escondido dentro. Me temblaron las manos, pero no quise llorar frente a él. Quise responder, defenderme, pero el nudo en la garganta me lo impidió. Solo pensé en cuántas veces había tragado veneno sin darme cuenta. El silencio se rompió cuando dijo simplemente «vámonos» y tomó las llaves del coche sin mirarme. Salimos sin despedirnos de la casa, como si ambos supiéramos que algo se rompía con aquella puerta al cerrarse. Conducía con una rabia contenida, sin gestos, sin palabras, solo los nudillos blancos aferrados al volante. Yo miraba por la ventana, consciente de que cualquier palabra podía hacer estallar todo. No sabía a dónde íbamos, solo que él necesitaba demostrar que tenía el control. Frenó bruscamente frente a una parada de autobús desierta, como si esa hubiera sido su decisión desde el principio. No habló de inmediato. Permaneció con las manos en el volante, respirando hondo. El silencio dolía más que los gritos, más que las ofensas. Miré la acera tratando de entender qué pasaba, y entonces lo dijo, sin rabia, sin emoción, como quien se deshace de algo sin valor. «Bájate, no quiero volver a verte». Durante un segundo creí que era una broma cruel, una rabieta más, pero su tono no dejaba lugar a dudas. No era ira, era desprecio. Abrí la puerta sin decir nada, aún sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Y cuando la cerré, lo hice como quien termina un capítulo que nunca pensó escribir. Me quedé allí, de pie, viendo cómo el coche se alejaba lentamente sin que él mirara atrás. Por un instante creí que se detendría, que era solo una forma de castigarme, pero no lo hizo. El motor se perdió a lo lejos, con una calma espeluznante, como si me dejara en cualquier esquina y no al borde de mi vida. El ruido del coche desapareciendo fue lo último que escuché antes del silencio absoluto. Busqué el móvil en el bolso para llamarlo, o al menos a alguien, pero solo encontré un hueco vacío. Saqué todo, el monedero sin dinero, las llaves que faltaban, los papeles inútiles. No solo me había dejado en medio de la nada, también se había llevado mis medios para volver. Me sentí desnuda, inútil, abandonada de una forma tan práctica que dolía más. Y entonces comprendí que era real. La lluvia comenzó sin aviso, golpeando con fuerza, empapando mi ropa, mis pensamientos, mi dignidad.
Me senté en Synthesize, Arise, dentro o por fuera. Nadie pasaba, nadie miraba, no había a quién llamar ni a dónde ir. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido justo en esa parada. Escuché el motor antes de verlo. El mismo coche pasó lentamente frente a mí y la ventanilla se bajó solo para dejar salir su voz. Aprende a vivir sola, inútil. No esperó respuesta. Aceleró sin mirar atrás. Unos chicos en moto se rieron. Sentí que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos y aún así seguía allí, entera, aunque vacía. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché una voz suave, pero firme, llamándome desde atrás. No estás sola, hija. Me giré, confundida, con los ojos nublados, y vi una figura que no encajaba en aquella escena. Una mujer de pie bajo la lluvia, como si la tormenta no pudiera tocarla. No parecía una salvadora, pero tampoco una extraña. Lo primero que noté fue el bastón blanco en su mano, deslizándose con seguridad sobre el suelo mojado. Llevaba gafas oscuras y una gabardina elegante, como si hubiera salido de otro tiempo. No mostraba miedo, ni duda, ni prisa. Me observaba sin verme, como si supiera exactamente cómo me sentía. Y en ese instante, su presencia fue lo más parecido a un refugio. Había en su rostro una paz serena, casi imposible en medio de mi caos. No llevaba maquillaje, pero su piel tenía la firmeza de quien ha sobrevivido mucho. Mientras yo temblaba, ella sonreía levemente, como si supiera que todo iba a pasar. Me ofreció su mano sin decir más. Su calma me desarmó más que cualquier palabra de consuelo. «Finge que eres mi nieta», dijo con la misma serenidad. «Mi chofer está viniendo. Tu marido se va a arrepentir de haberte dejado junto a la mujer más rica de la ciudad». La escuché sin comprender del todo, como si fueran frases sacadas de una novela y no de la realidad, pero la determinación en su voz no dejaba espacio para la duda. Asentí sin pensar, sin preguntar quién era ni por qué me ayudaba. Solo supe que debía seguirla. Un Mercedes negro se detuvo frente a nosotras, reluciente a pesar de la lluvia. El chófer bajó sin decir nada y abrió la puerta trasera como si fuera rutina. Ella caminó con firmeza, marcando el suelo con su bastón, como si pudiera ver cada paso. Yo la seguí, empapada, sintiendo que entraba a un mundo que no me pertenecía. El coche olía a cuero, a poder, a decisiones importantes. Viajamos en completo silencio. Ella se acomodó con naturalidad, como quien ha pasado media vida en esos asientos. Yo, en cambio, no sabía si debía hablar, llorar o agradecer. Miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad se alejaba mientras intentaba ordenar mis pensamientos. No entendía por qué confiaba en ella, pero algo dentro de mí decía que estaba bien. El interior del coche era cálido, limpio, con ese aroma elegante que siempre había asociado a personas inalcanzables. Cada detalle transmitía control, clase, una vida ajena a la mía. El perfume de ella llenaba el espacio, sutil, inconfundible. Por primera vez en horas me sentía a salvo, y eso, viniendo de una desconocida, era más impactante que cualquier lujo. «Me llamo Elisa Calderón», dijo finalmente con una voz tranquila, pero firme, como quien no necesita presentaciones. El nombre resonó en mi cabeza, familiar, conocido. Intenté recordar de dónde lo había escuchado, pero ella no explicó más, no presumió, simplemente apoyó la espalda en el asiento y dejó que su nombre flotara
entre nosotras. Entonces lo recordé. Artículos de revistas, entrevistas en televisión, titulares en los periódicos. Elisa Calderón, la empresaria más influyente de Castilla-La Mancha. Viuda, poderosa, temida y respetada. Yo estaba sentada al lado de una leyenda viva, empapada, con las manos vacías. Un temblor nuevo me recorrió el cuerpo, no por el frío, sino por el vértigo. ¿Qué hacía alguien como ella ayudando a alguien como yo? No pude contenerme más. ¿Por qué me ayudas? Pregunté con la voz rota, incapaz de ocultar mi incredulidad. Ella no giró la cabeza, pero sonrió levemente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Era una duda que llevaba años acumulándose dentro de mí, no solo en ese momento. Era una súplica, el grito mudo de una mujer que había aprendido a no esperar que nadie la salvara. Porque he oído tu dolor, respondió, y porque una vez estuve donde tú estás ahora. Sus palabras no fueron dulces ni dramáticas, fueron reales. Cayeron en mí como lluvia sobre tierra seca. Nadie había compartido mi dolor así, sin juzgarme, sin preguntas innecesarias. Por primera vez no me sentí pequeña. Me sentí reconocida. El coche se detuvo frente a una finca enorme, rodeada de cipreses y piedra antigua, como sacada de otro siglo. Las luces cálidas iluminaban la fachada de una casa que no parecía una casa, sino un refugio. Me quedé inmóvil, incapaz de salir. Elisa extendió la mano hacia mí con la misma calma que desde el principio. Vamos, esta es tu nueva vida. Los empleados en la entrada se detuvieron al verla. La saludaron con respeto casi ceremonial. Nadie preguntó quién era yo, pero sentí sus miradas, curiosas, discretas y con un leve matiz de compasión. Elisa caminaba con la seguridad de quien manda sin necesidad de alzar la voz. Yo me sentía fuera de lugar, como una intrusa en una película ajena, pero ella no soltó mi brazo en ningún momento. Me llevaron a una habitación amplia, con una cama enorme y ropa seca esperándome sobre un sillón. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer agotada que me devolvía la mirada. Me puse la ropa sin pensar y me senté frente a un cuenco de sopa caliente que alguien había dejado con una sonrisa amable. Cada cucharada me devolvía una parte de mí que creía perdida. Lloré mientras comía, en silencio. Esa noche, cuando la casa quedó en calma, Elisa me llamó al salón. Nos sentamos frente a la chimenea encendida. El fuego proyectaba sombras suaves sobre su rostro sereno. ¿Sabes por qué estoy ciega?, preguntó sin rodeos, rompiendo el silencio. Negué con la cabeza, presintiendo una verdad dolorosa. Ella respiró hondo antes de continuar. Mi marido me empujó durante una discusión. Caí sobre una mesa de cristal, perdí un ojo y el otro por una infección. Lo dijo sin victimismo, con la serenidad de quien ya ha contado esa historia muchas veces, pero solo a quien